La definen como brava y encantadora. Vamos a ver. Lo que sí es tremendamente apasionada. Mamá de 2 niñas, quería ser ella futbolista cuando era chica. Finalmente terminó siendo abogada y muy joven, de la mano de Lili Pérez, llegó a la política. Primera como su jefa de gabinete, luego se convirtió en concejala por 3 periodos por la comuna de La Florida. De ahí saltó como subsecretaria del CERNAM, luego se convirtió en intendenta de la región metropolitana ya bajo el gobierno del expresidente Sebastián Piñera y terminó como su vocera en el último año y medio de gestión. Ahora es vicepresidenta de Avanza Chile, locutora radial y muchísimas otras cosas más. De lo que viene es lo que vamos a preguntarle. La protagonista de esta edición de CNN Íntimo es Cecilia Pérez Jara. Cecilia Pérez, gracias por recibirnos en tu casa, a todo el equipo de CNN Íntimo que tú además ya conoces. Tremenda presentación. Llegan a su casa, amigos, como te decía Matilde, justamente los extrañaba mucho desde Ciudadanos. Desde Ciudadanos. Bueno, después de esta larga, Cecilia, enumeración de cargos, ¿qué se viene? Porque tú estás para ser medida en encuestas para la alcaldía de Santiago y te van a medir con Felipe Alessandri y Carolina Lavín. Y tengo entendido que hay más candidatos. Y hay más candidatos. Sí. ¿Cómo asumes ese desafío y por qué dijiste que bueno? Como siempre he asumido, Matilde, todos mis desafíos en política. Yo estoy en política, siempre he dicho, más de la mitad de mi vida. Entré a militar a Renovación Nacional a los 18 años, a los 19 era jefa de gabinete de la Lili, y a los 24 años ya era por primera vez concejal. Y los desafíos para mí siempre han sido colectivos, nunca han sido de proyectos personales. Se han ido poniendo durante la marcha, uno los toma tratando de hacerlo mejor. Y lo que ha sucedido es que muchos dirigentes de Chile Vamos me han pedido poder enfrentar estas elecciones, hay un mecanismo que se ha definido, y yo digo, bueno, vamos al mecanismo de encuestas. Me habría encantado que hubiesen sido primarias, las encuentro más participativas, es el que me gusta, pero terminó el periodo legal y quien sea, y es lo que le pedí a Felipe, es lo que conversaba además con Carolina Lavín, el que sea finalmente nominado para dar esta candidatura y campaña emblemática, que todos nos pongamos detrás, adelante, a los lados y ayudar como equipo. ¿Qué pasó con Carolina Toá? ¿Por qué, si ella estaba ya corriendo casi sola con 2 personas que no tienen tanto reconocimiento a nivel nacional, pasa lo del PPD, lo del financiamiento y surgen aspiraciones políticas de todos los partidos? ¿Se lo merecía Carolina Toá? Yo creo que acá hay que sacar a Carolina Toá, y lo dije públicamente, el tema de haber recibido financiamiento siendo presidenta del PPD por el yerno de Pinochet, que era el controlador de Soquimich, Ponce Lerú, es un tema aparte al tema municipal. Ahí hay que enfrentarla. ¿Que ella no haya sabido? No, yo creo que claramente sabía. Una presidenta de partido sabe cómo se paga la cuenta de la luz, la cuenta del teléfono, cómo se le pagan, que para eso eran, esos dineros han dicho hasta ahora, están en investigación, cómo se le pagan a los mismos funcionarios del PPD y cómo se pagan, entre otras cosas, sus propios viajes para recorrer Chile visitando a sus militantes. Una presidenta del PPD como ella, que ha asumido que viajó en el avión privado de Soquimich a conocer parte de las faenas de esta empresa, debió haber sabido lo que había detrás. Yo no le creo. ¿Tú no le crees? No, yo no le creo, tampoco le creo a la presidenta que se entera por la prensa, pero tengo el legítimo derecho a la duda razonable y también a presumir la inocencia y está siendo investigado. ¿Y te sientes competitiva frente a Carolina Toá? Yo dije una frase que es la que me ha representado toda la vida. Fíjate, Matilde, cuando me pidieron ser concejal por La Florida, nos doblaban en términos parlamentarios. El parlamentario diputado era Carlos Montes y Mariana Elwin. El alcalde era de la Concertación, el 80% de los concejales eran Concertación en ese tiempo en la comuna de La Florida, y me piden enfrentar este desafío acompañando a Pablo Salaquiet, y yo dije, vamos a ganar. Y uno sale a la cancha a ganar. Y salí electa concejal y luego gané mis 2 reelecciones con muy buena votación, siendo ¿Y ahora primera sales mayoría. a la cancha a ganar la encuesta y a ganar la alcaldía? Yo estoy esperando, creo, y me pasan ahí 2 cosas. Me pasa que efectivamente se mira a Carolina Lavín y a Felipe Alessandri como en un segundo plano por no ser una figura nacional. Y no hay nada más injusto que desvalorizar, yo habiendo sido concejal, la labor del concejal. Felipe lleva 8 años trabajando, Carolina lleva 4. Los que votan son los vecinos de Santiago. Por lo tanto, yo los encuentro muy competitivos, yo no los miraría en menos. Y si uno de ellos gana la encuesta,
Así como lo he hecho con Bárbara Soto en Peñalolén, como lo estoy haciendo con otras candidatas, mujeres y hombres en Chile, me voy a cuadrar a trabajar por ellos. Y creo que los tres somos muy competitivos, porque Pero Carolina si el Toá, dijera, más allá del tema Soquimich, no ha hecho una buena gestión municipal. si el partido dijera, sí, puede ser competitiva en Santiago, pero tal vez puede ser más competitiva para una parlamentaria. Yo le he señalado a Cristian Monker, nos reunimos, que siempre he estado dispuesta a dar las peleas colectivas y él lo sabe. Ahora, cada uno tiene su vocación. ¿Dónde te Mi sientes más vocación cómoda? es mucho más ejecutiva. Me gusta más el municipalismo, me gusta más el gobierno en cargos ejecutivos que el parlamento, a quien yo soy de las pocas personas, yo creo que a esta altura en Chile, que lo sigue valorando. Tuve 8 años trabajando con la Lili en parlamento y sé lo que se hace. Efectivamente se ha ido perdiendo el nivel del debate, mucha descalificación, pero yo me siento más cómoda en el ejecutivo. Ahora, si eventualmente por el proyecto colectivo uno tiene que ir a dar una pelea para poder llegar al parlamento frente a la adversidad, ahí vamos a estar. Bueno, soldado en todos los campos. Siempre. ¿Y el 11 de marzo de 2018 dónde te ves? Con el corazón. A mí me encantaría ser ministra del Deporte del presidente Piñera. O sea, ya salió el presidente Piñera, ya te nombraron Ya ministro tú me dijiste, y elegiste, ministra del Deporte, el sí, ministro del Deporte. me encantaría. ¿Te hubiera pasado algo como lo que pasó con Jadwe o el gobierno no tenía nada que ver? ¿En qué sentido? De que se hubieran cometido tantos ilícitos que finalmente terminaron complicando a la NFP, al fútbol nacional, a la imagen del país. Es que la NFP es absolutamente autónoma de los gobiernos y por eso te preguntaba en qué sentido. Porque lo que ha salido de esta aberración en términos de ilícitos que se cometen bajo la era de Sergio Jadwe, que a muchos nos sorprendió. Yo tuve la oportunidad de conocerlo, siendo ministra vocera de gobierno, me correspondía tener la relación del deporte, no existía Ministerio del Deporte, y la subsecretaría del IND dependía de mí. Yo creo que es algo realmente inaceptable. Qué bueno que sea transparente, qué bueno que se sepa, y yo creo que el fútbol chileno, y lo he dicho, siendo muy duras las barras bravas que a mí me tocó vivirlo personalmente siendo intendenta, no es lo más sucio del fútbol. En la dirigencia es justamente donde uno tiene que poner el ojo, porque eran los que eran cómplices activos de la violencia y sin duda de muchos otros tipos de delitos. Qué bueno que se investigue. Como ciudadana, ¿confías en esta dirigencia? No los conozco, no me tocó trabajar con el presidente en ese minuto de Colo-Colo, Arturo Salá. Conozco su trayectoria como técnico, como subsecretario del IND, y de quienes hoy día componen la directiva no los conozco. Sí conozco al gerente general, Claudio Tessa, que fue gerente general del Audax Italiano, cuando por este convenio que existía entre la municipalidad y el club me tocó ser directora de Audax Italiano, y es un hombre del cual yo tengo la mejor de las impresiones. De las personas buenas que hay en el fútbol. No conoces tanto a Arturo Salá como pero sí conoces muchísimo al expresidente Piñera. ¿Cercana o amiga? Cercana. ¿Por qué amiga no? Porque no corresponde. Creo que eso es un honor que corresponde a personas que lo han acompañado toda la vida. A su familia, por cierto. Me considero amiga de una de sus hijas, una de mis mejores amigas, la Magdalena Piñera. Pero el presidente me siento cercana. Lo admiro, lo respeto, lo quiero mucho en el rol diferenciado, no de amistad, sino que de una admiración y agradecimiento por las oportunidades que él me dio estando en el gobierno. Fíjate que se fijó en mí, yo entré en el 2011, no el 2010, en el gobierno era secretaria general de Renovación Nacional, no tenía títulos en Harvard, como decían muchos, no era parte de lo que se pudiese pensar la excelencia académica de este país, y se me dio la oportunidad de entrar a la subsecretaría del CERNAM a apoyar a la Carola Schmidt en la tramitación de un proyecto de ley, para mí el más importante después del derecho a voto de las mujeres, que es el postnatal de 6 meses. Y fuiste escalando y escalando en este gobierno y ahora eres vicepresidente de la Fundación Avanza Chile. Como vicepresidente de la Fundación Avanza Chile, tú dijiste que el presidente Piñera iba a tomar la definición de ser candidato o no en marzo del 2016. ¿Qué pasó ahí? Se corrió para marzo del 2017. Eso está claro, pero ¿por qué? ¿Qué pasó? Por voluntad de él. Yo lo sigo anhelando. Fui de las primeras en señalar que aun cuando él ha dicho, y yo le creo, porque lo conozco, porque estamos en el día a día y trabajamos juntos con Andrés Chadwick y un equipo espectacular de profesionales en la fundación, de que él todavía no tiene la convicción y es absolutamente genuina. Distinto es lo que yo quiero. Distinto es lo que yo pretendo, y yo he dicho públicamente que mi candidato a presidente de la República es Sebastián Piñera, y que me habría encantado que lo hubiese dicho antes, claro, pero le respeto su derecho legítimo, si es él el que tiene que definirlo. Sí,
él no tiene la convicción, pero sí probablemente tiene el deseo. Y la convicción pasa porque todos conocemos cómo es el presidente, a él no le gusta perder. Depende de una encuesta de la evaluación de cómo le vaya a Chile Vamos en las municipales, de la decisión que él va a tomar. No, yo creo que ahí la mirada está equivocada. Tanto es así que fue a perder la primera vez que fue candidato a presidente compitiendo con Michelle Bachelet. Sí. O sea, dio una pelea y la perdió y luego se posicionó y finalmente le ganó a Eduardo Frei. No, yo creo que él pasa por una cosa que yo creo que le pasa mucho, lo tiene que estar pensando Ricardo Lagos y todos aquellos que ya fueron presidentes. Distinto es los que quieren ser o los que pueden ser, que son cosas distintas, que es el Chile que estamos viviendo. Que te puede, en el caso del presidente Piñera, dar el desafío de decir, lo tomo, que es la economía destruida, una verdadera reconstrucción, ya no producto de un terremoto, sino que una reconstrucción producto de que todas las áreas que nuestro país necesitan están en el suelo. Ya vamos a ir a hablar de la obra gruesa, pero vamos quedémonos en la decisión. Y otra cosa, yo creo que ahí está la meditación del presidente, es la calidad del debate que se está viviendo, la agresividad, la descalificación, el no poder componer diálogos, el no poder conversar. Algunos hablan del sello de la concertación, yo digo el sello postdictadura, el sello del Chile que tuvo que aprender a conocerse para fortalecer una democracia. Hoy día los grandes demócratas extrañan ese Chile que creció con todos y no en contra de algunos. Y en ese escenario, es muy complicado, Cecilia, yo creo que para cualquiera que quiera gobernar en un escenario así. Es complicado para los dos. Para cualquiera. Para cualquiera, pero sobre todo podría llegar a ser más complicado para alguien que no tiene el apoyo tan fuerte de los partidos, o los partidos ya no existen. No, yo soy de las que cree que una democracia se tiene que sustentar en una ciudadanía empoderada, pero en partidos políticos fuertes también. Sin embargo, los partidos están en un nivel de descrédito tan grande que eso puede llevar a la ingobernabilidad a un próximo gobierno. Y la casta política también. Y por eso yo soy de las que apuesta, Matilde, y lo he señalado públicamente, que el presidente Piñera no debiese ser el candidato de Chile Vamos, debiese ser el candidato de la oposición a este gobierno. Y en esa oposición al gobierno son miles los independientes que no militan ni se sienten afín a un partido político, que hoy día están contrarios al programa de gobierno de la presidenta Bachelet, a su gobierno y a lo que ella representa. Pero hay otros candidatos que están surgiendo y que han surgido hace ya bastante tiempo, que quieren ni siquiera ya ir a primaria, sino que ir directamente a la papeleta. Uno de ellos es Manuel José Ossandón, de Renovación Nacional, de tu partido, con el que tú trabajaste además 10 años, porque tú eras la jefa de comunicaciones de la alcaldía de Puente Alto. Trabajaste con él, lo conoces mucho. ¿Cuáles son las fortalezas y las debilidades de Manuel José Ossandón? Yo te decía, cuando me hacías la pregunta, que hay muchas personas que quieren ser candidatos y otras que pueden ser candidatos. Son cosas distintas. Yo creo que Manuel José Ossandón tiene el genuino interés de llegar a ser presidente de Chile, y él tiene mucha fortaleza, sin duda. Se me ha ido un poco alejando al Coto Ossandón que yo conocí en Puente Alto, un Coto Ossandón que era formador de equipos, que era más bien genuinamente preocupado del bienestar de las personas por sobre sus propios intereses personales. Creo que esta máquina de poder llegar a ser presidente de Chile lo ha transformado en una obsesión. Y yo creo que ahí él se equivoca, y se ha equivocado en la forma y en el fondo. En la forma, con la descalificación; en la forma, con la agresión. Fíjate que se ha vuelto lamentablemente en el mayor agresor de su propio sector político, y teniendo como obsesión al presidente Piñera. Y en el fondo, porque la única forma de poder posicionarte y tener mirada de futuro presidente es proponiendo. Yo hasta ahora a Manuel José no le he conocido ni una propuesta pro Chile, ninguna propuesta pro país. Claramente en las encuestas aparece muy bien posicionado, pero son en las encuestas de valoración personal, que cuando uno hace el desagregado aparece el personaje político de derecha mejor evaluado por la izquierda. Pero en aquellas encuestas que importan, que son las de intención de voto presidencial en forma espontánea, el Cote no aparece. Entonces, un consejo, tal vez volver al trabajo en equipo, al respeto, que ha perdido este tiempo. Ahora, para él, su contrincante es Sebastián Piñera, y lo ha emplazado muchísimas veces a que el expresidente Sebastián Piñera salga a responder temas que él no ha respondido. Por ejemplo, ¿cuál es su relación con SQM? ¿Por qué el expresidente Piñera no ha respondido? Cuando el Cote Ossandón ha señalado eso, yo ahí es donde entiendo un poco el
los malos resultados de la prueba CIMSE, sobre todo a nivel de hombres, que dicen que ha bajado 15 puntos los últimos 10 años en la comprensión. ¿Y por qué te lo digo? Porque el presidente Sebastián Piñera, cada vez que le han preguntado por Soquimich o cualquier otra de las investigaciones del cual él no es objeto, en la Fiscalía siempre ha respondido. Distinto es que cada uno quiera tener la respuesta que espera escuchar. Pero ha respondido, entonces, por ejemplo, por Santiago Valdés. Lo ha dicho, lo conozco desde chico, confío plenamente en él y espero que pueda poder demostrar que los trabajos realmente se hicieron. También ha señalado que en la época de la investigación de las boletas o facturas de Soquimich, él estaba absolutamente desligado de sus negocios, no solamente con el fideicomiso ciego, estaba en segunda vuelta presidencial, ¿pero por qué luego no era presidente. No da una entrevista explicando efectivamente? Lo dio en un canal. Pero sí, lo dio con el informante, con Juan Manuel Astorga, sin embargo, Neto, claro, en el Mega. sí. Pero no nos ha querido dar entrevista. Le vamos a decir. Sí, no nos ha querido dar entrevista, porque, claro, hay preguntas que sería muy bueno que él respondiera, en el fondo, si quiere ser presidente, que es lo que dice Manuel José Sandón. Si es una persona que no tiene nada que esconder, ¿por qué no da una entrevista con contrapreguntas que se pueda...? Pero es la diferencia de lo que nos tienen acostumbrados muchos políticos. Él da entrevistas con contrapreguntas. ¿Y qué pasa con estas autoentrevistas? Que me dijeron que eran ideas. No, sí. Eso fue un error que lo conversamos con el subdirector de la segunda, Alejandro Fainé. Yo estaba de vacaciones, no existen las autoentrevistas. Sobre todo cuando hay libertad de prensa, libertad de expresión, y en el caso mío... Pero él mandó su video, No, en el caso de la fundación, no existen las autoentrevistas, y se dio el tema de la autoentrevista por una... punto de prensa mío, que yo di estando de vacaciones para salir a defenderlo de un ataque que nos tiene acostumbrados Osvaldo Andrade descalificándolo, y en vez de hacerse el comunicado, se copia textualmente la entrevista que había llegado al canal que lo había pedido para que el resto lo tuviese. Entonces hicieron las autoentrevistas. Por tratar de hacerlo mejor, terminaron la segunda tildándolo como no correspondía, y eso se conversó. Y en el caso del video no es una autoentrevista, en el caso del video es parte de cómo tú te vas subiendo a esta nueva plataforma tecnológica, mucho más cercana a través de Facebook, de YouTube, claro, de canales distintos. No permite las contrapreguntas y queda mucho en el aire. Pero es complementario. Aire. Distinto es cuando tú nunca das entrevistas. Distinto es cuando tú no le respondes a la prensa, distinto es cuando quieres estar protegido frente a una conferencia de prensa, que utilizar los dos mecanismos que es lo que ha hecho el presidente Piñera. Bueno, quedamos con esa deuda pendiente de que sí le dé una entrevista a CNN. Yo le voy a decir, ¿y a ti? Ya, muy bien. A la Matilde Burgos. A la Matilde Burgos, sí, tenemos un cuestionario bien amplio. Así que, Cecilia, tenemos que hacer una pausa para seguir hablando de este rol de cercana, tú me dijiste no amiga del expresidente Piñera, pero de tu rol también en Avanza Chile y en todo lo que queda por delante. Así que vamos a hacer una pausa, estamos con Cecilia Pérez, ya no sé con qué todos los cargos presentarla, pero es actualmente la vicepresidenta de Avanza Chile y conductora también de radio. Así que ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos junto a Cecilia Pérez, ex vocera del expresidente Sebastián Piñera, pero actual vicepresidente de la Fundación Avanza Chile, que nació para preservar el legado del expresidente Sebastián Piñera. Sin embargo, ahora se está transformando, o se ha transformado ya hace un buen tiempo, en un laboratorio de lo que pudiera ser un eventual próximo gobierno. Se ríe. Es un centro de estudio. Es un centro de estudio. ¿Qué pasa con este laboratorio que ya está casi formándose lo que se podría ser un eventual gobierno? Nosotros lo que hemos hecho a través te hablaba yo del equipo maravilloso que hay en Avanza Chile, somos 9 personas, lo dirige Gonzalo Blumel, que fue el jefe del segundo piso al término del famoso segundo piso, el mítico segundo piso al final del gobierno del presidente Piñera, es hacer propuestas país y también dar nuestra opinión con respecto a las reformas que se están llevando a cabo por el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Fíjate que acabamos de sacar 100 medidas para las municipalidades que han sido valoradas por alcaldes de la nueva mayoría, haciendo propuestas concretas. Porque son muy transversales. Sí, son muy transversales, cómo poder hacer una buena gestión, dónde debiesen estar los puntos justamente para lo que hoy día los vecinos demandan, porque el tema municipal tiene el agrado
de que es absolutamente transversal. Las necesidades son muy parecidas y también la falta de presupuesto en ciertas áreas son muy parecidas. Bueno, pero y también son temas de gobierno. Y también hemos dado, justamente porque somos un centro de estudios públicos, Avanza Chile lideró lo que antes no existía en nuestro sector político, que era unir todos los centros de estudios de la centroderecha. Sin embargo, ningún centro de estudios tiene una participación política dentro de un pacto como es Chile Vamos. Y Avanza Chile tiene un rol de partido político. ¿Por qué? Eso tú lo dices por la incorporación del presidente de Avanza Chile, Andrés Chadwick, que está en el consejo directivo. No sé la palabra técnica, siempre cada uno tiene el comité pequeño, pero vale donde participan los presidentes y secretarios generales. Y participa él, participa Cristian Monkeberg, participa todos Hernán los Larraín, presidentes y secretarios generales. Y él, que es el presidente de un centro de pensamiento. Eso es a solicitud justamente de los presidentes y secretarios generales de Chile Vamos. Nosotros entendemos el rol político que tenemos. Andrés Chadwick es un personaje de parte de la historia de la política chilena. Yo tengo un rol político, no me voy a asumir jamás técnica porque no lo soy, y Andrés tampoco, aun cuando nuestro centro de estudios aporta mucho desde la mirada de las políticas públicas a Chile Vamos. ¿Por qué está Andrés Chadwick ahí? Porque se lo solicitaron los partidos, en el entendido de que es un hombre clave de lazo con el presidente Sebastián Piñera, y eso te habla lo que hoy día han ido demostrando las encuestas. Pero por el liderazgo de Sebastián Piñera y por la relevancia que ha tomado en ese escenario, entonces lo toman como un partido más. No, no somos un partido político. Porque no, claro, no tiene no, y además porque apoyamos, somos un paraguas de apoyo y coordinación a Evópoli, al PRI, a la UDI, a Renovación Nacional, a Republicano, a los socialcristianos, ¿Y se sienten a todos los que están en el paraguas. Todos los que están debajo del paraguas. paraguas. Tenemos una muy buena relación con todos. Sin embargo, hay matices que los diferencian. Nosotros dijimos en el caso de la participación de los cabildos y del proceso constituyente, dijimos que la participación ciudadana siempre va a ser positiva para fortalecer la democracia. Lo que no estábamos de acuerdo, y así lo señaló el presidente Piñera, en que este proceso constituyente, como se ha ido demostrando en su primera etapa en los cabildos o las asambleas autoconvocadas, luego cabildos provinciales, regionales, que es la segunda y tercera etapa, es que está absolutamente, yo te diría, coaccionada por parte del gobierno. Ellos tienen una visión, una misión, y no se permite a través del Consejo de Observadores imponer lo que debiese existir, que es la pluralidad y las garantías para todos los sectores políticos. ¿Y tú como el Consejo de Observadores participas? No, yo no participo. Participo sí en los cabildos que mi sector político está impulsando a través de las 80 medidas de cambio a la nueva Constitución que impulsa el senador Alberto Espina como presidente de esta comisión de constitucionalistas de todos los partidos políticos. Sin embargo, Renovación Nacional... Yo lo dije en un principio, sí, Matilde. Renovación Nacional para mí este proceso constituyente es un tongo. Y lo dije en el Palacio de los Naranjos con el ministro vocero Díaz del Lado. Y lo sigo sosteniendo. Y lo sigue sosteniendo. Sí. Que no es lo mismo a no valorar la participación ciudadana. Lo que yo creo que la participación ciudadana no puede ser manipulada por la izquierda de este país. ¿Y ustedes restándose se lo entregan en bandeja? Nosotros nos restamos de un proceso constituyente que está manipulado. Participamos dando a conocer nuestras 80 medidas, yo no conozco ninguna de este gobierno, con respecto a la famosa nueva Constitución, y es donde ha existido una gran participación en las distintas regiones. Pero no me pidas a mí, Matilde, que señale desde un primer minuto, advirtiendo que esto iba a ser un tongo, que lo valide asistiendo a cabildos, donde finalmente la hoja en blanco de Nicolás Izaguirre es una falacia, porque la Constitución de ellos está escrita en la medida que tienen claros los principios que van a cambiar. ¿Qué es lo que te gustaría cambiar a ti? Yo a la Constitución de nuestro país le miraría primero cuál es el rol del presidente. Chile es absolutamente presidencialista, lo que no te permite tener una separación de poderes de Estado equitativo. Miraría cuál va a ser el rol del Estado frente a la sociedad. ¿Vamos a seguir con un rol del Estado subsidiario que ha permitido ciertos abusos, o vamos a tener el Estado donde se necesita y vamos a permitir la libertad del emprendimiento para aquellos que somos libertarios? O sea, ahí yo buscaría darle profundidad, más que hacer creerle a los chilenos que todo cabe en la Constitución, porque no es así. ¿Pero tú eres partidaria de una renovación de la Constitución o de cambios? No, yo soy partidaria de cambios. Creo que votar esta Constitución, que ha sido modificada en 3/4 partes en democracia, tal como lo dijo el presidente Ricardo Lagos en el 2005, acá tenemos una Constitución que pasa la prueba de la blancura, una Constitución que convoca a todos,
Esa es palabras del presidente Lago. Yo creo que todos los enclaves que se le cuestionaban, que eran dictatoriales, fueron modificados a lo largo de la democracia. Pero el Chile de esa época es distinto al Chile que estamos viendo ahora y basta salir a la calle. Yo te quería hacer una pregunta, como en tu rol de intendenta. Cuando iba Giorgio Jackson y Camila Vallejo a pedirte permiso para o no sé si es permiso en la forma, pero para comunicar que ellos querían marchar y hacer una movilización tal día, ¿ellos son equivalentes a los interlocutores de ahora? ¿En qué sentido? En términos de responsabilidad, de peso político y de que finalmente puedan controlar una manifestación que no termine, como hemos visto, con Cristos rotos, con una persona muerta en Valparaíso, con marchas que ni siquiera alcanzan a empezar cuando ya empezaron a destruirse cosas. Chile ha cambiado, por eso te decía que la Constitución también puede responder a eso, pero en el tema de la intendenta, ¿tú le darías el permiso a los de ahora? Chile ha cambiado, pero apuntando hacia la mayor irresponsabilidad, hacia una sociedad donde se entienden que solamente hay derechos y faltan las obligaciones. Ese Chile a mí no me gusta y no creo que pase la solución por escribir una constitución donde esos derechos solamente se consagren y no existan justamente el correlato de la obligación y del deber. Yendo a tu pregunta derechamente, Camila Vallejo, Giorgio Jackson, Camilo Ballestero, para poder nombrarlos a todos, Jaime Gajardo, presidente en ese minuto del Colegio Profesor, y Bárbara Figueroa, vicepresidenta del Colegio de Profesores, eran mis interlocutores cuando yo era intendenta, donde existían marchas 4 días a la semana del movimiento estudiantil, no del resto. Nosotros llegamos a contabilizar el año 2012 más de 1000 movilizaciones de distintos actores sociales, y donde las marchas, recuérdalo tú, Matilde, desde CNN, haber estado transmitiendo, habían en la mañana, en el mediodía y en la noche, serán matinés, vermú y noche, donde hubo que consensuar muchos recorridos y donde un porcentaje alto de estas manifestaciones o movilizaciones, yo no les entregué la autorización. La palabra clara es autorización. Vale decir, si bien en la Constitución está consagrado el derecho a la manifestación y a la movilización, lo que tiene que hacer la Intendencia a través de la factibilidad del Ministerio de Transporte y Carabineros es ver si el recorrido que te están solicitando cumple con las características de seguridad y de poder hacer convalidar o equiparar el derecho a manifestarse con el derecho a la seguridad del resto de las personas. Y ellos muchas veces insistían en la moneda, y en la Alameda, y en la Alameda donde quedaban los grandes problemas, donde había mayor visibilidad. Yo creo que fueron dirigentes súper responsables y fue además en un ambiente muy distinto. Piensa tú que los dirigentes, en ese minuto Camila Vallejo, hoy día una de las parlamentarias peor evaluadas por la ciudadanía, tenía una aprobación sobre el 90%. Pero Giorgio Jackson, claro, mantiene su... No, me estoy refiriendo, Giorgio Jackson sigue manteniendo una buena evaluación. Y hoy día tú me dices, ¿tienen el mismo peso? No lo tienen. No lo tienen, dejaron de ser sorpresa y lamentablemente ¿Y el movimiento estudiantil se radicalizó? ¿A qué lo atribuyes? Yo me imagino que la ultraizquierda se tomó el movimiento estudiantil, el Partido Comunista perdió la mayoría de las federaciones de estudiantes en nuestro país y de las facultades de las universidades tanto estatales como privadas, y también porque parte de los dirigentes estudiantiles no tienen la fuerza del factor sorpresa, que fue en ese minuto estos primeros dirigentes estudiantiles que existieron con esta masividad, Matilde, de la promesa de educación gratuita que, por cierto, compartía la mayoría de Chile. Hoy día, a la luz de los hechos, la ciudadanía rechaza la violencia, la ciudadanía rechaza incluso que solamente la marcha sea el mecanismo de herramienta para hacerse visible. Ahora, la oposición pesa poco dentro del movimiento estudiantil, dentro de los movimientos sociales. ¿Por qué? No, la oposición no pesa, no es que pese poco, no existe. Hay inexistencia y tú si me hablas de la oposición y te refieres básicamente a mi sector político, no existe. Y esa es la verdad. Bueno, Héctor Soto, salvo en un par de universidades de San Sebastián. Héctor Soto planteaba hace un par de meses la tercera. Porque nosotros abandonamos las universidades, pero si Matilde, ¿quién se abandonaron las universidades, sí, las redes, los debates, el debate ideológico? Lo que planteaba él, Héctor Soto es un columnista de la tercera con gran prestigio. Él decía, paradojalmente, cuando un gobierno le va mal, la oposición crece. Y hablaba de los conservadores de Inglaterra, cuando fracasan, suben los laboristas. En Estados Unidos, cuando les va mal a los demócratas, suben los republicanos. En Chile, cuando le va mal a la nueva mayoría, a Chile Vamos le va igual de mal o peor. ¿Por qué?
Yo creo que como sector político nos golpeó mucho el financiamiento ilegal de las campañas políticas y eso llevó a que las vocerías y los liderazgos dentro de los partidos políticos fuesen menores. Si no es por convergencia de movimientos que se han ido transformando en partidos políticos como Evópolis, donde hay una novedad y una mirada bien interesante para seguir observando, o como el PRI, que es una extinción de la democracia cristiana que trae valores del humanismo cristiano y está muy arraigado en regiones, estaríamos peor. En el entendido de los partidos tradicionales típicos de la derecha, en este caso Renovación Nacional y la UDI. ¿Y por qué? Porque se abandonan los lugares, porque cuesta dar la cara. A mí me pasa que muchas veces me han invitado a debates en la Universidad de Chile, en el dúo con Bárbara Figueroa, con temas que no son populares, como es, por ejemplo, defender la vida. Y yo sé que voy a ir a un escenario donde voy a ser pifiada, donde se van a ir todos encima, pero hay 4 o 5 que se quedan al final y te dicen, nosotros queremos participar con ustedes. Yo con eso me voy por pagada. ¿Qué dicen los propios? Me dicen, tú eres una masoquista, ¿te gusta que te pifeen? Yo creo que no saco nada con ir a aquellos lugares que están protegidos, donde la mayoría piensa como nosotros, cuando la gran batalla de las ideas tenemos que darlo en aquellos que hoy día no comparten nuestras opiniones y nosotros tenemos que hacerles entender que nosotros no somos la derecha que defiende al empresario, sino que somos una derecha que tiene bastante más contenido. El expresidente Piñera, ¿cómo se siente con ese escenario de este Chile Vamos que no toma los temas, que no logra repuntar, que a lo mejor no toma el tema de los abusos, en la forma en que lo logran tomar ustedes? ¿Cómo ve esta fórmula? No me gustaría hablarte por él, pero sí darte ejemplos de lo que pudiese marcar una línea. El presidente Piñera, cada vez que le han preguntado, se ha señalado públicamente, le ha señalado que está absolutamente en contra del cohecho, que condena cualquier infracción o delito, que tiene que haber un cambio en la mirada de cómo se relaciona finalmente el político con la sociedad para que podamos hacer puentes en este divorcio que existe. Y ahora vuelvo a mí, porque no me quiero tomar de las palabras de él. Y yo creo que en Chile Vamos hay actores que sí lo entienden y hay actores que no lo entienden. Y uno pudiese pensar siempre que es la UDI el que no lo entiende. Y yo he visto que la UDI ha sido el partido más golpeado y el partido que más prontamente ha tomado medidas, partiendo por renunciar a una directiva completa. Segundo, por ir tomando hoy día contenidos de una UDI que tiene que volver a renacer como el ave fénix. Y a mí no me gusta que, por ejemplo, desde mi partido, cual Poncio Pilato, le demos las manos y digamos, mira, nosotros no tenemos ni un problema porque nosotros hemos sancionado a nuestros militantes, cosa que no es verdad. Alberto Cardemil y Claudio Aguiluz, ellos decidieron congelar sus militancias. Pero Jovino Novoa sigue perfectamente con la oficina dentro de la UDI y él dijo que él no tenía ninguna responsabilidad pese a haber sido condenado y él haber reconocido los delitos. Yo no concuerdo con él. Ahora, ¿qué le pasa al gobierno, y tú como parte de este gobierno del expresidente Piñera, cuando salen involucrados Pablo Wagner, cuando se conocen estos correos entre Patricio Contese y Pablo Longueira? Esos correos son icónicos. O sea, ¿qué pasa ahí? ¿El expresidente Piñera sigue defendiéndolo? El presidente Piñera lo dijo, y por eso te hablaba del cohecho, que él condena cualquier tipo de cohecho, pero cree en un Estado de Derecho, en la presunción de inocencia. Ajá. En el caso mío, a mí me da indignación. Y lo he dicho públicamente, me da indignación en el caso particularmente de Pablo Wagner, porque aquellos que entraron al gobierno con el presidente del primer día sabían perfectamente la cartilla que él les leyó en materia de probidad. Entonces, no haberlo tenido presente y involucrar con esto a miles de funcionarios que por primera vez estaban en el sector público, que se sacaron la mugre con una pequeña mancha, yo lo encuentro inaceptable. A mí me indigna. ¿Y te indigna lo mismo Pablo Longueira? Yo Pablo Longueira lo conozco y lo respeto. Él señala que va a defender su inocencia. Las relaciones con Soquimich se plantean fundamentalmente en su carácter de senador. Estos correos con Patricio Contese, él era senador de la UDI y quiero esperar, porque si no sería una profunda decepción. Quiero esperar qué dice la justicia con respecto a él. Muy bien, volviendo y para cerrar el tema presidencial, ¿tú crees que finalmente el candidato de la oposición va a ser Sebastián Piñera? Es lo que me gustaría y es lo que creo que yo hoy día, y es lo que uno ve en las encuestas Chile, o la oposición a este gobierno está demandando. Sebastián Piñera es quien gana en todas las encuestas con intención de voto y mención espontánea en este país. Y va a ser y hoy día la nueva mayoría lo plantea además. O sea, nadie quiere repetir el déjà vu. Se llaman a ordenarse, no para hacer las cosas mejor, sino que para no perder el gobierno. ¿Y se va a hacer este clásico del que hablaba el mismo Sebastián Piñera entre Lagos Piñera?
Es una posibilidad, pero yo veo al presidente Piñera siendo vapuleado y establecido como paria dentro de sectores de su propia coalición, que es la nueva mayoría. Más allá de quien gane el próximo, o quien llegue al gobierno el próximo 11 de marzo del 2018, ¿cuáles son las 3 primeras medidas que debería tomar un nuevo gobierno? Primero, reactivación económica real. O sea, acá es preocupante incluso que el problema que tenemos hoy día en materia de bajo crecimiento y mayor gasto público se te esté adicionando a un gobierno de mochilas. El gobierno que venga, tal vez el próximo, los 2 próximos gobiernos, además de todo el escenario económico, va a tener que asumir gastos no financiados de este gobierno por 2.600 millones de dólares al año en las reformas aprobadas y las que vienen. Y yo encuentro eso es peligroso. Segundo, yo creo que una profunda reforma a la salud. La salud se ha dejado de lado y es el gran terremoto que hoy día tiene Chile. Y no se puede seguir enfrentando con la mirada de hoy para el pasado, porque o si no, se va a hacer siempre un hoyo sin salida, más allá de la falta de gestión. Hoy día la salud es absolutamente preocupante. Y tercero, seguridad ciudadana. Esas son las 3, muy bien. Cecilia Pérez, tenemos que hacer una pausa y queremos seguir conversando contigo de otros temas porque lo mencionábamos al principio, brava, encantadora, bueno, ella es mamá de 2 niñitas, 2 niñas chicas, que no sabemos cómo compatibilizar este rol, ha sido además, ha sufrido amenazas de muerte, queremos ver cómo ha convivido con ello y cómo sigue conviviendo si es que hay, así que vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo y ya regresamos con más con Cecilia Pérez. Esto es CNN Íntimo y ya estamos en el último segmento junto a Cecilia Pérez para hablar de cosas más personales porque ella es una mujer que tiene 41 años, no sé si lo podía decir o no, pero sí, absolutamente orgullosa. Mamá de 2 niñitas, una de 10 y otra de 7. ¿Cómo ha sido compatibilizar este rol de 24/7 que era con el presidente Piñera, ahora que parece que es de la misma intensidad, con las niñitas y con una enfermedad crónica que tú tienes, que ha sido el problema de los riñones, y con una última que tuviste, que fue una inflamación a un nervio que te produjo unos dolores de cabeza terribles que tuviste que estar internada y fue como un stop? Yo siempre, Matilde, parto diciendo, hablo súper poco de mi vida personal, porque yo creo que cuando uno está en política, uno es el que tiene que estar sujeto a la exposición y a la evaluación, que siempre suelen ser más críticas que aplausos, que involucrar a la familia, sobre todo en este Chile que está tan agresivo, en este Chile que está tan intolerante, tan poco respetuoso. Y decirte que yo tengo 4 hijos, 2 fallecidos y mi Catalina y mi María José. Y mis 2 angelitos me siguen cuidando y protegiendo y es parte de nuestra familia. ¿Tuviste 2 abortos? Sí, 2 abortos no buscados, espontáneos, pero con guaguitas grandes. Y para mí no es un conjunto de células, son personas que tenían su corazón, que tenían su rostro y que siguen siendo parte de mi vida, de mis oraciones, toda mi vida y mis hijos también. Ellas saben de sus 2 hermanitos que nos van a proteger siempre. Por eso digo, tengo 4 hijos, 2 fallecidos y María José y la Catalina. La Catita de 10 años y la María José de 7 años. ¿Cómo se hace? Primero, yo nunca fui 24/7 y eso el presidente siempre lo entendió. Debo haber sido la ministra y en su momento la intendenta más joven de su gabinete. Yo entré al gobierno cuando mi Cotecita tenía 2 años y la Catita tenía 5 años y siempre, desde mis 18 años, cuando tuve noción de lo que era la política, dije, la prioridad van a ser mi familia, mis hijas. No voy a poner la política por sobre ellas, ni van a tener una madre ausente. Por lo tanto, ni los controles médicos, ni las reuniones de curso en general, salvo alguna urgencia, y menos las presentaciones de curso, que son tan normales, ellas han dejado de tener a la mamá. Los fines de semana, cuando tenía actividades, me acompañaban para que conociera también cuál era la pega de la mamá. Y ellas juran que yo tengo 1 millón de amigos, que soy como Roberto Carlos. Pero todas las personas que se acercan a saludar, que uno agradece tanto en las fotos, ellas lo toman con mucho sentido de
de humanidad, les gusta mucho. Ya, pero sin embargo eso no es así y tú eres la única persona del ex gabinete que tiene protección policial, que la tuviste por amenazas de muerte mientras eras intendenta. Yo pensé que esa protección ya había terminado, pero me dices que no, las amenazas siguen. Sí. Sí, y las tengo por el Ministerio Público. Es una medida de protección por parte del Ministerio Público por reiteradas amenazas de muerte hacia mí, hacia mis hijas, que yo nunca las he querido contar porque no me gusta la victimización. Creo que con eso gana el que te amenaza. Los encuentro súper cobardes, Matilde. Yo prefiero la discusión y el debate de frente mirándote la cara que encapucharte en teclados a través de las redes sociales, a través del WhatsApp, del mail, para tratar de acallar tu voz. Y como a mí no me encuentran nada porque no lo tengo, no tienen cómo hacerme callar, entonces es amenazando tu integridad física y la integridad física de las personas que uno más ama, que en este caso son nuestros hijos. Yo lo tomo en su justa medida. ¿Me da miedo? No. Me da indignación, y ahí me sale lo brava. Me da indignación, y la indignación se refleja en que no dejo pasar una. Amenaza vida, denuncia en el Ministerio Público, formalizaciones y lo que tenga que haber para que existan sanciones. Lamentablemente en este país, amenazar sale gratis. Sí. Amenazar de muerte te cuesta 40.000 pesos la multa, amenazar de muerte, o 61 días de eventual presidio que con todas las atenuantes terminan siendo nada. ¿Y hay alguno que haya recibido esas sanciones? Sí, hay un par de que está con sanción y la mayoría está con suspensión condicional y con prohibición de acercarse a mí, más yo ni los conozco. Entonces muchas veces las tipificaciones de los delitos en este país son un chiste. Pero tienes protección. Sí. Ahora, tú vienes de una familia que siempre fue de derecha. Sin embargo... Bien de derecha. Bien de derecha. A diferencia de la hija. Bueno, bien de derecha, pero la vida, claro, tiene sus ironías y te casaste con un hombre que pertenecía al otro mundo y que, si bien no militaba, pertenecía al mundo del Partido Socialista. ¿Cómo fue para la cabeza tuya, para el ambiente familiar, acercarse a ese mundo con esta familia política? De mucho crecimiento, de mucho entendimiento del dolor, porque tú decías más allá de la mirada del Partido Socialista, mi familia política viene de un dolor de pérdidas de familiares detenidos desaparecidos, que va más allá de poder coincidir ideológicamente con un partido político. Y efectivamente yo venía de un mundo que también sufrió mucho, que es mi padre y mi madre de derecha, y donde mi abuelita paterna, en una diabética, en una cola de la JAP, fue golpeada por ser mujer de carabinero y murió desangrada. Entonces también este otro dolor, estos dos Chiles que tanto cuesta que se reconcilien, y por el lado de mi familia política, con primos detenidos desaparecidos, miembros de las GAP, que desde el 11 de septiembre del 73, salvo haber sabido que estuvieron en Villa Grimaldi, se perdió absolutamente el rastro de ellos. Mucho tiempo concurrí a Villa Grimaldi sintiendo el dolor del Chile que no puede despedir los restos de sus seres queridos, de no entender la violencia política cuando piensas distinto. No, me cuesta. ¿Tú conocías esa realidad? No, no la conocía. No la conocía, aun cuando tenía conciencia de que existía y entendía el dolor. No lo conocía en carne propia, pero jamás, siendo muy chica, justifiqué la violación a los derechos humanos. Nunca me he considerado pinochetista, jamás. ¿Los cómplices pasivos y el cierre del penal Cordillera fueron un acierto del presidente Piñera? Me siento orgullosa. Nos pueden decir que hicimos muchas cosas, que tuvimos un gran crecimiento económico, que generamos 1 millón de empleos, que sacamos el postnatal de 6 meses y te podría dar miles de ejemplos más. Pero mi orgullo mayor de haber participado en el gobierno del presidente Piñera es que fui parte de un gobierno de un gran demócrata, que se atrevió, con todas las críticas que provienen hasta el día de hoy de nuestro sector político, a enfrentar algo que no se atrevió ningún gobierno de la Concertación, que era decir, los criminales condenados por delitos de lesa humanidad no pueden tener beneficios adicionales a cualquier criminal en este país. ¿El gobierno de Pinochet siempre fue para ti dictadura o gobierno militar? Dictadura. ¿Cómo se puede llamar? Dictadura.
O sea, pero un gobierno... del equipo político, Lo dije siendo... La Moneda no debe haber causado una gran impresión. Bueno, yo siempre lo he sostenido. Yo te decía, yo estoy en política a los 18 años, soy concejal desde los 24 años. Mi voz siempre ha sido la misma. No he cambiado ni me he acomodado a los tiempos. Felipe Cast se fue de la UDI porque dijo, la UDI se José chingó, Antonio. José Antonio, la UDI se chingó desde el momento en que Lavín habló de los aliancistas bacheletistas, más bien desde el momento en que se empezaron a abrir a otras ideas. ¿Tú Yo creo que son eso? cosas distintas, porque tú me preguntas dictadura, ¿Sí? Y otra es la mirada de Joaquín con respecto a una manera colaboracionista de que la oposición pudiese apoyar al gobierno de la presidenta Bachelet en su primer gobierno, donde los primeros 2 años fueron de muy mala evaluación, producto de la implementación del Transantiago. Son cosas distintas. Y dictadura, claro que es dictadura, o sea, cuando tú llegas al poder de facto, cuando tú cierras el Congreso, cuando tú cometes violaciones a los derechos humanos, que no tienen justificación ni siquiera por el crecimiento económico, como dicen algunos defensores, eso se llama dictadura en derecha y dictadura de izquierda. La diferencia, Matilde, son aquellos que, siendo demócratas, alzan la voz contra cualquier dictadura, y aquellos que alzan la voz a conveniencia. Critico la dictadura de Pinochet, pero avalo la dictadura de los Castro, avalo la dictadura en Corea y avalo la dictadura que hoy día existe en Venezuela. Sin embargo, también se avala la dictadura que existe en China porque tenemos unos tremendos y grandes vínculos comerciales y de ahí nadie abre la boca. No, y tampoco levantan la boca para ver la falta de libertades que hoy día existen en China. O sea, a mí no me parece. De ningún punto de vista. Bueno, dentro de lo que es Renovación Nacional, lo vimos, lo dijiste, es un dolor para ti el tema de no tener estos 2 niños, pero que fueron abortos, digamos, no buscados. ¿No apoyas la despenalización del aborto en ninguna de las 3 causales? No, en ninguna. No. No, yo soy una defensora de los derechos humanos. Y el primer derecho humano, porque además te lo quiero decir, la defensa de los derechos humanos no es emblema y bandera solamente de la izquierda. Y esa es la equivocación que existe en nuestro país. Los derechos humanos, la cultura, la libertad de expresión, la libertad de información tienen que ser valores defendidos transversalmente. Y yo no le voy a entregar a la izquierda, siendo una mujer de 41 años, que más de la mitad de su vida se ha dedicado a la política, a la izquierda. Y dicho eso te digo, yo soy una gran defensora de los derechos humanos y de la libertad. Y el primer derecho humano es el derecho a la vida. Por lo tanto, si lo defiendo en contra de cualquier dictadura, ¿cómo no lo voy a defender? Aquel ser que menos se puede defender, que está en el vientre de su madre. ¿Y qué pasa con los derechos de la mujer? Comprendo todo. Y con las mujeres que no se las pueden mantener un embarazo inviable. Es que comprendo todo eso, Matilde, y yo creo que hay una gran carencia del Estado. Y hay una gran carencia de la sociedad en cómo se acompañan. Porque acá tienes 2 víctimas. Tienes víctimas el ser que está por nacer y tienes víctima la mujer. Y tú bien lo dices. No es fácil llevar un embarazo no viable, no es fácil aceptar un embarazo por violación, que yo te diría que son las 2 grandes causales, porque el primero está relativamente solucionado, y si no está relativamente solucionado, yo me abro a que quede súper establecido que la vida de la madre tiene que ser defendida como sea, y que el efecto indirecto no es aborto. Y si hay dudas razonables para los médicos, yo me abro a que eso pueda quedar súper especificado en una ley. En estos 2 casos tienes 2 víctimas. El tema es, ¿cuál es el valor de cada víctima? Para mí tienen el mismo valor, en la vida y en el acompañamiento. Cecilia, tenemos que terminar ya este CNN íntimo, pero no te puedo dejar de preguntar tu última cosa, que sea una beta nueva, y es el rol de los medios de comunicación, tanto como panelista, como conductora de un programa de radio, de 2 programas de radio, panelista en la televisión, exactamente. ¿Es viable una capitalización de TVN? Yo creo que sí, yo sé que no les gusta a mi sector político, pero yo siento que se necesita canales con vocación pública, que no es lo mismo a canales que sean dependientes o medios de comunicación dependientes del gobierno de turno. Yo creo que eso sí que sería tentatorio contra cualquier democracia. Televisión Nacional debe cumplir un rol público. Me parece también muy bien un canal cultural, pero que sea viable. Y tal vez aquí voy a decir algo que va a ser brutal para todos, no solamente para los de mi coalición, sino que también para la nueva mayoría. Yo creo que gran daño le ha hecho a Televisión Nacional tener directorios compuestos por cuoteos políticos.
tienen que ser por gente que realmente sepa de televisión, sepa de medios y sepa de gestión. Esto de cuotearse casi los minutos es una falta de respeto para los profesionales de la televisión. Muy bien, Cecilia Pérez, muchísimas gracias por habernos entregado este tiempo y habernos abierto tu casa, que dices que no la abres, así que muchísimas gracias. Gracias a ti, Matilde, y al equipo de CNN. Bueno, y a ustedes muchas gracias, lo decíamos al principio, brava o encantadora, ustedes ya la vieron. Nosotros nos despedimos y nos reencontramos en una próxima edición de CNN Íntimo en 7 días más. Nos vemos.